Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar del punto, signo de puntuación. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando ya hace una semana. La semana pasada hemos visto, o la clase anterior hemos visto lo que era la coma. Ahora vamos a ver el punto y su uso. Entonces, recuerden, es importante participar, preguntar, y vamos ahora a continuar con el tema. Entonces, vamos a ver primero el concepto, ¿ya? ¿Qué cosa es el punto? ¿Ya? Entonces, yo lo voy a tomar el punto, porque recuerden que nosotros habíamos dicho, cuando hablábamos de signos de puntuación, que el punto usualmente era esa pausa que nosotros hacemos para respirar cuando hablamos. Entonces, cuando nosotros trasladamos esa pausa que nosotros realizamos cuando hablamos a la escritura, nosotros la graficamos a través de los signos de puntuación. Esos signos de puntuación son la representación gráfica de las pausas que nosotros tenemos cuando hablamos. Ahora, no solamente eso, sino que también nos permite, lenguaje, nos permite también darle sentido y énfasis a lo que hablamos. Cuando hacemos una pausa, esa pausa a veces dice más que la misma palabra. Entonces, también para eso sirven los signos de puntuación. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos al concepto. ¿Qué decimos del punto? Que señala una pausa mayor a la de la coma. Si la coma era una pausa breve, esta es una pausa mayor. ¿Ya? Pausa mayor a la de la coma y la del punto y coma también. A la de la coma, recuerda cómo es la coma, ya, así, ya, a la de la coma y el punto y coma. Entonces, eso es. Siempre partimos de la idea de la pausa, ya, de la coma y el punto y coma. Ahí está. Entonces, ahí es. Bien. Entonces, ya que sabemos eso, una pequeña aportación para que siempre tengas en cuenta. Yo sé que tú lo sabes, pero siempre es bueno decírtelo para que tú lo recuerdes y no se te olvide. ¿Ya? Y esto es siempre, ¿ah? Siempre. Entonces, voy a poner la palabrita. Siempre, eso debes recordar, debe iniciarse con mayúscula después del punto. En todos los casos, ¿ah? En todos los casos que tú veas, siempre debe iniciarse con mayúscula después del punto. Siempre. Ahí está. Aclaración. Ya. Aclaración. Después del punto. Entonces, buenas tardes, Yomar. Lenguaje, Yomar. Ya. Entonces, siempre debe. Buenas tardes, Marjorie. Buenas tardes, Brian. Tienen que estar más tempranito. Ya. Siempre debe ir con mayúscula después del punto, sea cual fueran los casos. Entonces, vamos a ver casos. ¿Ya? Vamos a ver los casos. El primer caso, ¿ya? Es el punto y seguido. ¿Ya? Vamos a ver. No hay problema, Mario, no hay problema. No hay problema. Siempre hay percances. Atenta nomás, ¿ya? Entonces, mira acá. Punto y seguido. El primer caso. Ahí está. A ver, vamos a ver cuándo se usa. ¿Cuándo usamos el punto y seguido? ¿Cuándo usamos el punto y seguido? Se usa para separar, ¿ya? Para separar oraciones, ¿ya? Que desarrollan, ¿ya? Entonces, que desarrollan, ¿ya? Un mismo núcleo temático. Ahorita vamos a ver qué cosa es eso. Un mismo núcleo temático.
Mismo núcleo temático. ¿Qué cosa es eso, profe? Mira, cuando hablamos de núcleo temático, es que hablamos de un mismo tema. Es decir, pueden haber dos oraciones que hablen de un mismo tema, pero hablan de diferentes aspectos del mismo tema, ¿no? Entonces, núcleo temático es cuando hablan de un mismo tema, ¿ya? Ten en cuenta eso, cuando se habla de un mismo tema. Eso es un núcleo temático, ¿ya? Y que, por lo tanto, ya, constituyen un solo párrafo. Recuerden que cuando hablo de párrafo, estoy hablando de un bloque de oración, ¿ya? Un bloque de oración. Entonces, vamos a verlo en el ejemplo para que sea más claro, ¿ya? En el ejemplo te vas a dar cuenta. Ya, ahí está. Mira, yo voy a escribir esa oración y te voy a decir por qué debe llevar el punto seguido. Vamos a ver, vamos a ejemplificar. Porque con los ejemplos es como tú te das cuenta. A veces cuando la teoría no tiene un ejemplo, te pierdes un poquito. Pero con el ejemplo vamos a ver. Mira, el sol resplandecía. Ya. Resplandecía. Ajá, ahí tengo en el firmamento. ¿Ya? El sol resplandecía en el firmamento. Acá. Los niños jugaban graciosamente. Ya, a ver, esto lo voy a juntar un poquito para que se... A ver, así lo vamos a entender. Resplandecía en el firmamento. Los niños jugaban graciosamente. Mira, el sol resplandecía en el firmamento, los niños jugaban graciosamente. Yo le estoy poniendo el punto acá y estoy continuando en el mismo reglón. No he hecho punto aparte. ¿Por qué? Porque el núcleo temático de estas dos proposiciones u oraciones es el mismo. Está hablando de un día en donde había un sol resplandeciente y los niños jugaban. Está hablando de lo mismo, no se ha ido a otra cosa. No te dice el sol resplandecía en el firmamento y te cambia de tema, ¿no? Sino te sigue mostrando lo mismo, ¿no? Yo te digo, el sol resplandecía en el firmamento. Había un parque en el cual los niños jugaban bajo ese sol, ¿no? Las madres estaban sentadas en las bancas cuidando a esos niños. O sea, sigo hablándote de lo mismo. Te estoy hablando de una misma cosa y eso se llama núcleo temático. Entonces, ¿qué pasa? Acá hablo de un aspecto, punto, seguido, el otro aspecto, pero los dos están relacionados. Están relacionados porque hablan de una misma cosa, de un día resplandeciente en el que los niños jugaban. ¿Te das cuenta? Así es como funciona. Es decir, cuando sigo hablando del mismo tema o sigo describiendo lo mismo y voy a cambiar de un aspecto a otro, le pongo un puntito, nada más. Y sigo escribiendo en el mismo reglón. ¿Ves? Sigo en el mismo reglón. ¿Por qué? Porque sigo hablando de lo mismo, solo que hablo de un aspecto. Es como si hablase de una casa y hablase de un cuarto y luego hablase de otro cuarto y luego hablase del baño y luego hablase del comedor, así. Es una misma cosa. Si yo ya hablo de otra casa, ya salí del tema. Entonces, así más o menos tienes que entender. ¿Ya? Entonces, ese sería el punto seguido. B. Vamos a ir así poquito a poquito. Yo sé que es un poco complejo, pero poquito a poquito vamos a ir entendiendo. Punto y aparte.
¿Ya? Punto y aparte. Punto y aparte. Así para que se entienda, mira. Se usa al cambiar de tema. Se usa al cambiar de tema. Al cambiar de tema. También lo puedes usar, ¿ya? Cuando toma otro aspecto, o sea, cuando ya hablas de otro aspecto del mismo tema. ¿Ya? También cuando hablas de otro aspecto del mismo tema. O sea, te hablas de otra cosa. Eso quiere decir aspecto. Hablas de otra cosa del mismo tema. Ahí está. Bien. Igual, acá voy a poner un ejemplo para que tú puedas darte una idea. Después vamos a redondear todo esto y vamos a tratar de entenderlo y hacerlo más sencillo. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, mira. Voy a poner la oración. Voy a poner la oración. El torneo de tenis terminó antes de lo previsto. Ya tengo mi primera oración y le he acabado, mira, le he puesto punto. ¿Te das cuenta? Le he puesto punto. Ahora pongo aparte, en el otro reglón, donde debe continuar, ¿ya? El otro reglón. Mira. Las instalaciones ¿te das cuenta? No cumplían con las normas. Con las normas. Entonces, vamos a analizar. Punto acá también. Mira, el punto aparte dice, se usa al cambiar de tema. También cuando hablas de otro aspecto del mismo tema. ¿Ya? De otro aspecto del mismo tema. Entonces, mira, el torneo de tenis terminó antes de lo previsto. Ese es un tema. Te está hablando de que el torneo de tenis acabó antes de lo previsto. Punto aparte. Las instalaciones no cumplían con las normas. Es decir, estoy hablando del torneo de tenis que ha acabado y luego he pasado a hablar de ¿qué? De las instalaciones. Entonces, estoy hablando de dos cosas dentro de un aspecto vinculante. O sea, están vinculadas, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Pero son cosas distintas las que estoy hablando. Uno es el torneo de tenis en sí y lo otro son las instalaciones que habían en ese torneo. Como te das cuenta, he cambiado y por eso lo he puesto punto aparte. Porque ya no hablo de lo mismo, estoy cambiando de tema. Por eso se dice, el punto aparte se usa cuando cambia de tema o cuando hablas de otro aspecto del mismo tema. Este es otro aspecto del mismo tema. ¿Se entiende? ¿Más o menos se entiende? Vamos despacio, ¿ya? No te preocupes, no te preocupes. Vamos despacio. Lo importante es que te des cuenta que acá, en el punto seguido, se sigue hablando de una misma cosa. Ya, mayoría. Eso quiero que me digan sí, no, sí, así. Se habla de la misma cosa, entonces punto seguido. Acá yo cambio, entonces punto aparte. ¿Ya? Sigamos viendo entonces. C. ¿Ya? C. Punto final. Esto es más sencillo. Este sí es más sencillo, pero igual tengo que decirte. El punto final. ¿Ya? El punto final. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el punto final? Se usa cuando se termina el escrito, ya definitivamente. ¿Ya? Se usa cuando se termina el escrito
definitivamente. Ya. Entonces, quiere decir que el punto final es cuando ya acabaste todo. Como por ejemplo, en el mismo texto, mira, yo acabé todo, ya no tengo nada más que decir, punto final. ¿Te das cuenta? Igual acá lo he hecho, ¿no? Acá, mira, punto final. Después, ¿dónde también tengo que ponerlo acá? Punto, acá, punto final, también. Entonces, acá, punto final. Después de los paréntesis, punto final. Es decir, cuando acabo. Ese es punto final. Se supone que yo ya no estoy continuando más, ¿no? Estas son otras cosas. Entonces, cuando acabas el texto definitivamente, va el punto final. ¿Ya? El escrito definitivamente. El escrito definitivamente. Eso dice, el escrito definitivamente. Entonces, cuando ya acabaste de escribir, pones punto final. Y eso cierra tu texto. Bien. Veamos otro uso de... Se usa el punto luego de abreviaturas e iniciales de nombres propios. ¿Ya? Se usa el punto luego de abreviaturas y nombres e iniciales de nombres propios. E iniciales de nombres propios. Ahí está. Entonces, pregunta. ¿Qué son las abreviaturas? Palabras abreviadas. ¿Quién sabe? ¿Qué son las abreviaturas? ¿Son palabras abreviadas? Son palabras abreviadas. Ya, las abreviaturas son palabras abreviadas. Pero por ejemplo, de adjetivo A, D, G, J. Usamos una, dos o tres palabras. Usualmente usamos la primera palabra, ¿no? Usamos la primera letra, que diga. Usamos solamente algunas letras de una palabra. Eso es una abreviatura. Entonces, siempre en toda abreviatura vamos a usar siempre la primera letra de esa palabra. Eso es obligatorio. Es la primera letra. Por ejemplo, mira. Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Siempre va a usarse la primera letra. Mira, ¿de qué cosa está abreviando? ¿Qué cosa está abreviando esa palabra? ¿Qué significa ING? ¿Qué significa? Ingeniero. 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 Claro, ingeniero. ING, ingeniero. Mira. Ahí está. Mira, 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 qué bacán. Abreviatura. Iniciales de nombres propios. O sea, puede ser Luis Alberto, Luis Ángel, pero yo le he puesto punto, punto, punto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Dará su discurso, ¿no? O su charla. Entonces, mira, acá te dice que se usen abreviaturas, como ING. Siempre usas la primera letra de la palabra. Y después ya se usan a veces las palabras intermedias. Y así. O si no, la palabra del comienzo, la letra del comienzo y la letra del final. Así también se maneja eso. Entonces, tienes que darte cuenta, ¿ya? Entonces, acá se cumple la norma, ¿ya? Entonces, abreviaturas, esto es una abreviatura. Esto es una abreviatura. Y estas son las iniciales del nombre propio, ¿no? En este caso puede ser Luis Alberto, Luis Ángel, ¿no? Cualquiera de esos. Así funciona. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, una cosa más. Algo que debes recordar, ¿ya? Recuerda, siempre te voy a poner esto. Recuerda, antes que también me olvide yo. Por eso te pongo recuerda para que yo también me acuerde.
Recuerda, el punto debe colocarse también, ¿ya? El punto debe colocarse, ¿ya? Después de las comillas y los paréntesis. A veces el texto acaba en comillas o el texto acaba en paréntesis, también debe colocarse el punto. Comillas y paréntesis. Te voy a poner ejemplos para que sepas más o menos qué cosa te quiero decir. ¿Ya? Entonces, mira. Por ejemplo. Ya. Mira, justo estaba haciendo clase hace poco de esto. Ahí está, mira. Justo he hecho clase hace poco, así que si yo termino mi texto así, en paréntesis, por ejemplo, Vallejo escribió Trilce, ¿no? Ajá, sí, Kerly, claro, mira, punto, ahí está, acabé en paréntesis. Bien, Kerly, quiero que participes, así tiene que ser. Ahora mira, comillas. A ver. Vamos a ver. Ningún profeta, ¿ya? Es querido en su tierra. Ya. Ahí está. Voy a poner comillas, acuérdate, va en comillas. Si acaba la oración ahí, también es un punto. Dígame, Kerly. Dígame, Kerly. Dime, Kerly, dime, te escucho, te leo. Comillas de cierre. Sí, comillas de cierre. Ahí. Después de la comilla de cierre, va el punto. No antes, ¿ah? O sea, no va así, así no va, mira. No va punto y comillas. No. Va comillas y después va el punto. ¿Ya? Ese es el orden. Trilce. Trilce es el poemario, ¿ya? Trilce. Ya, Kerly. Perfecto. Entonces, mira, eso tienes que recordar también. Esa información es importante porque te permite a ti, ahora que ya sabes, ves tu oración, dices, ya, acabó en paréntesis, punto. Acabó en comillas, punto. Lo tienes clarito. ¿Ya? Eso te va a servir muchísimo te va a servir para cuando tú estés escribiendo tu oración. Por eso, atento siempre a la clase. Entonces, veamos a ver un par de ejemplos, a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos para ver cómo lo hacemos. Ahora sí te voy a preguntar y tienes que ayudarme tú. A ver, ya, vamos a poner una oración y quiero que ustedes me ayuden y me digan dónde debo poner el punto. Ya, no voy a poner mayúscula, obviamente, porque no quiero identificar dónde va a ir el punto. Tú me dices dónde va el punto, después yo ya le pongo la mayúscula a la palabra que continúa después del punto. ¿Ya? Sí, no te preocupes, Stephanie, yo mando la foto. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, mira. Ya. Debe ser problemas que tienes con el internet. Pero yo voy a mandar foto, no te preocupes, mientras escuches, no hay problema. Mira. Igual voy a leer la oración para que tú, si puedes, así escuchándola, me puedas también dar la respuesta. Yo la leo, tú la copias y de ahí ubicas el punto. ¿Ya? Así funciona. La mañana era hermosa. ¿Ya? Era hermosa. Después, ¿qué pongo? La mañana era hermosa. Ya. El lago está limpio como el cristal. Ahí está. La pregunta, ¿dónde debo colocar el punto en esa oración? La mañana era hermosa. El lago. Después de hermosa. Después tiene que poner el punto Después de del hermosa. lago. Después de hermosa.
Después de hermosa. Claro, acá. ¿Sí o no? Ahí debe ir. ¿Te das cuenta cómo has podido percibir dónde debe ir? ¿Dónde debe ir? La mañana era hermosa, el lago está limpio como el cristal. Si tú escuchas cómo he hablado, te vas a dar cuenta de que uno mismo hace una pausa al hablar. La mañana era hermosa, el lago está limpio como el cristal. Es una pausa natural, entonces tú la puedes percibir, ¿no? La mañana era hermosa, el lago está limpio como el cristal. ¿Ves? Son pausas que uno usualmente maneja, entonces con un poquito de oído puedes ubicar dónde debes colocar el punto. Una más, ya, una más, a ver cómo vas. Una más. A ver. Primero yo termino de escribir y de ahí yo te pregunto, a ver si has captado. A ver. Tienes que decirme dónde deben ir los puntos. A ver, el doctor J. Ríos vino ayer. ¿Dónde El deben ir? doctor Después de doctor y Río punto. J. En J. J también. ¿Nada más? En ayer, al En último. ayer. Ayer. Muy bien, hay que estar atentos, ¿viste? Tengo acá el primer punto, que es una abreviatura de ¿qué? Doctor. De doctor. ¿No? Después tengo la De inicial Juan. del nombre, que puede ser José, Jesús, Justin, cualquiera. Y después tengo el punto final. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el punto final, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo así podemos nosotros manejar? Una más, ¿ya? Una más, a ver, porque yo veo que ya agarraron la onda con los puntos. O sea que sí, más o menos ustedes me entienden que sí, cómo usar los puntos a la hora de hacer la evaluación. Y eso es lo importante, chicos. Solamente tienes que tener un poquito nomás de cuidado a veces con el oído, y con el oído mismo tú vas a darte cuenta. Con el oído mismo te das cuenta. ¿Ya? Entonces, atento y siempre prestando atención. A ver, vamos a buscar otra oración. Trabajo. A ver, voy a borrar esto. Así rapidito. A ver. ¿Dónde debe ir el punto? Mira, trajo la muñeca rota, el vestido de La amarillo. ropa es de rota y en amarillo. De rota. Y después de amarillo. Punto final. Ahí está. Bien. Bien, muchachos. Bien, señoritas. O sea que sí pueden identificar. ¿Te das cuenta, no? Trajo la muñeca rota. El vestido era amarillo. ¿Te das cuenta que trajo la muñeca rota? Hay una pausa. El vestido era amarillo. Entonces tú ya identificas. El punto final lo identificas bien y el punto seguido también. Entonces, chicos, solo es necesario que tengas un poco de oído y recuerdes algunas de estas normas. Entonces, vamos ahora a recapitular para poder recordar lo que habíamos visto al comienzo. Bien, mira, el punto, como nosotros ya lo hemos dicho, señala una pausa. Es una pausa mayor a la de la coma y del punto y coma. Si tuviéramos que hacer una especie de escala de pausa, sería así. Pausa más breve, la coma. Pausa intermedia entre la coma y el punto y coma.
y pausa es más extensa el punto. Más o menos así es. ¿Ya? Más o menos así. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, te das cuenta de eso, ¿no? Pausa breve, la coma. Pausa no tan breve, punto y coma, y pausa extensa es el punto. Entonces, mira, señala una pausa mayor a la de la coma y el punto y coma. Y recuerda, siempre debe iniciarse con mayúscula después del punto, siempre. Mira los casos. Punto seguido se usa para separar oraciones que desarrollan un mismo núcleo temático, es decir, hablan de lo mismo, pero a veces tocan otros aspectos del mismo tema. Entonces ahí usamos punto seguido. Por lo tanto, lo que sigue después del punto, que tiene que estar con mayúscula, tiene que seguir escribiendo ¿cómo? Se tiene que seguir escribiendo en la misma línea, en el mismo renglón. Profe, ¿qué pasó si yo escribo y ya no me alcanza? ¿Cómo hago? Pues tienes que escribir en el renglón de abajo. Usualmente, Con guión, profesor. Claro, usualmente cuando uno escribe, por ejemplo, y no te alcanza en el mismo renglón, la separación es menor. Cuando es punto y aparte, la separación es mayor. ¿Ya? Para que tú distingas de que continúa, pero no te alcanzó. Entonces, la separación entre este texto y este texto es más pequeñita que la separación entre este y el punto aparte, que es más grande. De esa manera también tú puedes indicar. Ahora, después de esto, el punto y aparte, ¿no? Se usa al cambiar de tema. También cuando hablas de otro aspecto que ya se aparta mucho del tema que estás hablando, usas el punto aparte. Después tenemos este caso, el punto final, que es muy sencillo. El punto final se da cuando ya concluyes el texto. O sea, has concluido el texto, cierras todo lo que estás haciendo. Y luego se usa el punto luego de las abreviaturas e iniciales de nombres propios. Las abreviaturas e iniciales de nombres propios. Antes se usaba en las siglas que no eran acrónimos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por decir, antes lo usabas en palabras como esta, ¿no? O esto de acá, o EA, ya no se usan ahí, ¿ya? Antes se usaba. ¿Por qué? Porque ahora se toman como palabras. O sea, tú lees ONU o EA. Ya no se usan en ese tipo de siglas. Pero sí se usa todavía en las abreviaturas y en los nombres propios. Se hacen las iniciales de los nombres propios, como los ejemplos que hemos visto acá. IN o LA. ¿Ya? Recuerda, el punto debe colocarse después de comillas y paréntesis. No te olvides que si termina en paréntesis o si termina en comillas, va después, no va dentro del paréntesis, ¿ah? Va fuera del paréntesis y va fuera de la comilla, ¿ya? Entonces, es importante que recuerdes todas estas indicaciones que te estoy dando. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no tienes dudas, preguntas, no tienes ninguna cosa que quieras que te aclare o te refuerce, me dices, profesor, no tengo dudas. Chatéalo. Quiero leer y que me digas que no tienes dudas. A ver, o si tienes dudas, por favor, aprovecha ahora y hazme tus preguntas. A ver, ¿quién tiene dudas? ¿Nadie? ¿Todo claro? Bien, Stephanie, Kerly también, Islángel, perfecto. A ver, Islángel, pregunta, Marjorie, chateame tu pregunta o pregúntame qué cosa, cuál es tu duda, Islángel. ¿Podría repetir la D, profesor, que no le he entendido muy bien? Esta. Se usa el punto luego de abreviaturas e iniciales de nombres propios. ¿Ya? Mira, te explico. Cuando yo hago una abreviatura, como el caso de ingeniero, que pongo ING, debo colocarle un puntito al final. ¿Entiendes? Si yo pongo doctor, quiero abreviarlo, debo colocarle un punto al final. Sí o sí. Le debo colocar un punto al final. Igual ingeniero. Cualquier abreviatura, todas las abreviaturas deben llevar un punto al final. ¿Está bien? Siempre tienen que llevar un punto al final. Ahora,
aparte de las abreviaturas, las iniciales de los nombres propios, ¿no? Por decir, yo soy un artista, yo no me quiero llamar Miguel Ángel, sino me quiero llamar M.A. Cabello. Mira, ¿qué hago yo? Le pongo a las iniciales de mi nombre, son nombres propios, punto y punto. ¿Te das cuenta? Es decir, las iniciales, o sea, las letras iniciales de los nombres propios, tienen que llevar su puntito siempre. Siempre tienen que llevar su puntito. Y las abreviaturas también tienen que llevar su puntito. Sí o sí. Tú sabes que ahora en Internet la gente escribe como quiere, pero tú no vas a hacer eso. Tú tienes que respetar estas normas. ¿Está claro? Si es con dudas, explico otra vez, no hay problema. No, profe, ya está claro, gracias. Ya, niña, perfecto. Entonces, todo claro, yo les voy a mandar la foto, no se preocupen, y repasen por favor los temas anteriores, sobre todo el de coma, relaciónenlo con punto para que se den cuenta de los parecidos, y también relacionen, vayan avanzando y leyendo un poco el punto y coma para la próxima sesión que vamos a ver el punto y coma. Y así ustedes ya están preparados. ¿Ya, muchachos? Muchas gracias a todos por su atención. Voy a mandar la foto. Gracias, Brigitte. Qué bien, estén atentos. Profesor. ¿Ya? Dígame. Yo soy David Paitán, recién entrado a la clase. Me confundí del link. Ah, ya. El profesor Aurelio está grabando la clase. Así que el profesor Aurelio la va a subir. Profesor Aurelio está ahí en clase. Él está grabando, la va a subir al canal y ahí lo buscas y lo vas a encontrar. No te preocupes. Ya, profesor, gracias. Ya, gracias Marjorie también por haber entendido. Bien, muchachos, muchas gracias a todos. Gracias por prestar atención. Recuerden, siempre participen, ayúdenme con la clase. Yo me olvido y necesito que ustedes me ayuden. Ya, muchachos, gracias a todos. Profe Aurelio. Chao, profe. Chao, profe. Profe Chao, Aurelio. profe.